Ana se despertó. Sus ojos se abrieron despacio. La habitación estaba en penumbra. Una tenue luz gris se filtraba por la ventana. Miró el techo. El techo era bajo. Tenía algunas manchas de humedad, como pequeños mapas oscuros. La pintura se estaba pelando en un rincón, revelando el yeso viejo debajo. Respiró hondo. El aire de la habitación era un poco frío. Se estiró. Sus brazos se extendieron por encima de su cabeza. Sintió un leve crujido en la espalda. Luego, soltó el aire lentamente. Sus pies tocaron el suelo. El suelo de madera estaba frío y gastado. Se sentó en el borde de la cama. El colchón era blando y hundido en el centro. Hizo un ruido suave al moverse. Se levantó despacio. Sus músculos se sentían un poco rígidos. Dio un par de pasos por la habitación. Era pequeña. Había un pequeño escritorio lleno de libros sobre botánica. Se acercó a la ventana. Las cortinas eran finas y descoloridas. Las corrió con cuidado. La tela era suave pero áspera al tacto. Miró hacia la calle. El día era gris. Las nubes cubrían el cielo. No se veía el sol. El aire de la mañana se veía denso. Las hojas de los árboles de la acera se movían lentamente. Parecía un día triste. Ana suspiró. Pensó: otro día más, otro día para seguir luchando. Ana caminó hacia la cocina. El suelo de baldosas estaba frío bajo sus pies descalzos. Encima de la mesa de madera vio una pila de cartas. Las cartas estaban desordenadas. Eran varios sobres blancos. Los tomó en sus manos. Eran pesados. Miró los nombres de las empresas impresos en los sobres. Uno era de la compañía de electricidad. El logo era un rayo. Otro era de la compañía de agua. El logo era una gota. Había también un sobre más grande. Era la factura del alquiler. Llevaba el nombre del propietario. Suspiró fuerte. El suspiro salió con dificultad. Su rostro mostró cansancio. Abrió su cartera. Era una cartera de cuero viejo. Estaba desgastada en los bordes. Desabrochó el botón con cuidado. Sacó las pocas monedas que tenía. También había un billete arrugado. Los puso sobre la mesa. Las monedas tintinearon. El billete se desplegó con lentitud. Eran pocos. Comenzó a contarlos lentamente. Sus dedos se movían despacio, uno por uno. 2, 5, 10, 15. Contó en silencio. Terminó de contar. Su ceño se frunció. La cantidad era muy pequeña. Era insuficiente. Pensó: no tengo suficiente dinero. Esto no va a alcanzar para todo. Es muy, muy poco. La preocupación se apoderó de ella. Suspiró de nuevo. La preocupación se reflejaba en sus ojos. Guardó el dinero de nuevo en la cartera. Cerró el monedero con fuerza. Lo apretó en su mano. Sentía la dureza de las monedas a través del cuero. Las facturas se quedaron en la mesa. Las miró con resignación. Decidió preparar el desayuno. Abrió la nevera. Dentro solo había algunas cosas: un poco de leche, un trozo de queso. Sacó un paquete de pan de molde. El paquete estaba casi vacío. Quedaban solo 2 rebanadas. Cerró la nevera. Puso una sartén pequeña en la cocina. La encendió. La llama de gas era azul. La sartén empezó a calentarse despacio. Puso las 2 rebanadas de pan en la sartén. Las tostó con cuidado. El pan se doraba lentamente. El olor a tostadas llenó la pequeña cocina. Mientras el pan se hacía, preparó café. Sacó una cafetera italiana. Puso agua en la parte de abajo. Puso café molido en el filtro. La puso al fuego. El café empezó a subir. El sonido era suave. Sacó una taza de cerámica. La taza estaba gastada. El dibujo de una flor estaba borrado por el uso. Sirvió el café caliente en la taza. El vapor subía. Se sentó a la mesa. La silla hizo un ruido al moverse. Comió despacio. Masticaba cada bocado con lentitud. Miró fijamente la pared que tenía enfrente. La pared era de color crema. Había una pequeña mancha oscura. Su mente empezó a divagar. Pensó en sus problemas. Los problemas eran muchos.
Eran grandes. ¿Cómo voy a pagar todas estas facturas?, se preguntó. La pregunta se repitió en su mente. No encontró una respuesta. La ansiedad la invadió. Necesito algo más. Necesito un cambio. Necesito que algo diferente suceda, pensó. El teléfono sonó. El sonido vibró en el silencio del apartamento. Ana se sobresaltó un poco. Extendió la mano. Cogió el teléfono. Era un teléfono fijo antiguo. Miró la pantalla. Vio el nombre de Clara. Clara era su amiga de toda la vida. Eran como hermanas. Se conocían desde la infancia. Deslizó el dedo para contestar. «Hola, Clara», dijo Ana. Su voz sonaba un poco apagada. Clara preguntó cómo estaba. Su voz era dulce. Ana le respondió que estaba muy cansada. «El dinero es un problema», dijo Ana. Su voz reflejaba tristeza. «No sé qué voy a hacer para fin de mes. Las facturas son muchas». Clara le dio ánimos. Su voz era firme. «No te rindas, Ana», dijo Clara. «Eres fuerte. Siempre has sido fuerte. Encontrarás la manera. Tienes un talento especial. Tu conocimiento de las plantas es único. No lo olvides. Las cosas van a mejorar. Solo tienes que esperar tu oportunidad». Ana la escuchó. Las palabras de Clara la calmaron un poco. «Gracias, Clara», dijo Ana. «Siempre me haces sentir mejor. Eres una buena amiga». Elena le deseó un buen día. Colgó el teléfono. Ana dejó el auricular en la mesa. Se sintió un poco más animada. La conversación le dio un poco de fuerza para el día. Ana fue al baño. Abrió la puerta del pequeño baño. Abrió el grifo del lavabo. El agua salió fría al principio. Luego se templó. Se echó agua en la cara. La sintió fresca. Sintió que la despertaba. Cerró el grifo. Cogió su cepillo de dientes. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo. Se cepilló los dientes con cuidado. El sonido era suave. Escupió la espuma. Se enjuagó la boca con agua. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos se veían cansados. Había pequeñas ojeras debajo de ellos. Su piel estaba pálida. Suspiró. No le gustaba lo que veía. Su reflejo le mostraba lo agotada que estaba su alma. Su cabello estaba un poco desordenado. Luego fue a su habitación. Abrió el armario. Sacó su uniforme de trabajo. Era un delantal de tela verde y un polo blanco con el logo de la floristería del mercado. Era viejo, pero estaba limpio y planchado. Se lo puso. Se miró de nuevo en el espejo. El uniforme le quedaba bien, pero la tela se veía desgastada en los codos y los hombros. Buscó sus zapatos. Eran unos zapatos negros. Eran cómodos para estar de pie todo el día, pero las suelas estaban gastadas y la punta un poco rozada. Se los puso. Le dolían un poco los pies al caminar con ellos. Los cordones estaban un poco deshilachados. Se ató los cordones. Estaba lista para salir a trabajar. Ana salió de su casa. Cerró la puerta con llave. El sonido de la cerradura fue claro en el pasillo silencioso. Bajó las escaleras. Eran escaleras viejas de madera. Crujían bajo sus pasos. Caminó por la acera. La calle estaba ya llena de gente. Todos iban deprisa, con prisa por llegar a sus trabajos. Ella también caminó con paso rápido. Se dirigió a la parada del autobús. La parada no estaba lejos. Había otras personas esperando. Había mucha gente. Se puso en la fila. El autobús llegó. Hizo un ruido fuerte al frenar. Las puertas se abrieron con un silbido. La gente subió. Ella también subió. Pagó su billete con las pocas monedas que le quedaban. Buscó un asiento libre. Encontró uno junto a la ventana. Se sentó. El asiento era un poco duro. Miró por la ventana. Los edificios pasaban rápidamente. La gente en la calle se movía sin parar. Pensó en su trabajo. Era un trabajo en una pequeña floristería. Era en el mercado central. Va a ser un día largo, pensó. Necesito este trabajo. Es lo único que tengo ahora para pagar las facturas. Observó a la gente. Parecían todos ocupados. Parecían preocupados.
Sus caras eran serias. Nadie la miraba. Se sentía un poco invisible en la multitud. Ana llegó a su trabajo. Era una floristería pequeña en el mercado central. Se llamaba El Jardín de Ana. Había muchos puestos alrededor. El mercado estaba lleno de vida, de sonidos, de olores. La floristería estaba llena de flores. Margaritas, rosas, tulipanes, orquídeas. También había plantas de interior, macetas de barro. El olor a tierra húmeda y a flores frescas llenaba el aire. Entró en la floristería. Vio a su colega, Miguel. Miguel estaba regando unas macetas. Le sonrió. «Hola, Miguel», dijo Ana. Miguel levantó la vista. «Hola, Ana, otro día largo», dijo Miguel. Su voz era un poco cansada. Ana asintió. No dijo nada. La expresión de su cara era de acuerdo. Se dirigió a su puesto. Era detrás del mostrador. Tenía que preparar ramos y atender a los clientes. Empezó su turno. La rutina diaria era la misma. Era monótona. Organizó las flores por colores, luego por tipos. El tiempo pasaba lento. Ayudaba a los clientes. A veces tenían preguntas sobre flores o sobre el cuidado de las plantas. Respondía a todas las preguntas con paciencia. Un cliente se acercó al mostrador de Ana. Era una mujer mayor. Se llamaba señora Rosa. La señora Rosa parecía muy confundida. Quería una planta, pero no sabía el nombre de la planta, ni su aspecto. Intentaba explicar. «Es una planta que da paz», decía. «Quiero una planta que me dé alegría, una que huela bien, pero no dulce, y que no necesite mucha luz». Pero nadie la entendía bien. Los otros compañeros de la floristería intentaron ayudar. Se acercaron al mostrador, le preguntaron, le mostraron algunas plantas, pero la señora Rosa negaba con la cabeza. «No es lo que quiero, no es lo que siento», decía. Los compañeros se encogieron de hombros. Estaban frustrados. «No la entiendo», dijo Miguel. «Todas las plantas dan paz, y todas huelen bien». La señora Rosa se veía cada vez más desesperada. Su cara mostraba su frustración. Quería esa planta especial. Ana se acercó al mostrador. Había estado arreglando unas macetas de helechos. Escuchó a la señora Rosa. Escuchó sus palabras. Eran palabras abstractas. Pero la mente de Ana era única. Ella no solo escuchaba las palabras, ella sentía las palabras. Ella tenía un conocimiento enciclopédico de las plantas y una intuición profunda sobre ellas. Era como si pudiera entender el lenguaje de las plantas y el lenguaje del alma de las personas a través de sus palabras. Escuchó a la señora Rosa decir: «Paz, alegría, no dulce, poca luz». Carolina cerró los ojos por un momento. La imagen de una planta se hizo clara en su mente. Era una planta poco común, una planta que no todos conocían, pero ella sí. Era una planta de la respiración profunda, una variedad rara de ficus con hojas grandes y redondas, y sus pequeñas flores blancas liberaban un aroma terroso, un aroma que calmaba. Era un aroma no dulce. Era perfecta para lugares con poca luz. Ana sonrió. La sonrisa fue pequeña, fue sincera. Se inclinó un poco. Su voz suave, casi un susurro, se dirigió a la señora Rosa. «Señora Rosa», dijo Ana, «sé exactamente qué planta necesita. Necesita una planta de la respiración profunda. Sus hojas son como pulmones. Su aroma no es dulce, es terroso y relaja. Y no necesita mucha luz. Le traerá la paz que busca». La señora Rosa la miró. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Es esa», dijo la señora Rosa. Su expresión cambió. Una sonrisa grande apareció en su rostro. La sonrisa de la señora Rosa era de alivio. El problema se resolvió muy rápido. Ana guió a la señora Rosa al rincón donde guardaba esa planta especial. La señora Rosa encontró la planta, la tocó. La señora Rosa dio las gracias a Ana muchas veces. «Gracias, gracias, gracias», dijo la señora Rosa. «Nadie más me entendió. Tú me entendiste». Su gratitud era inmensa.
Se despidió feliz. Llevaba su planta. Miguel miró a Ana con gran asombro. Sus ojos estaban muy abiertos. No podía creer lo que había visto. Se acercó a Ana. «¿Cómo supiste eso?», preguntó Miguel. Su voz era un susurro. Estaba impresionado. Esa planta casi nadie la pide, y sus deseos eran tan extraños. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes un don especial para entender a la gente y las plantas? Ana se encogió de hombros. Era un gesto simple. Solo sé un poco de botánica inusual, dijo Ana. Su respuesta fue modesta. Y me gusta escuchar a la gente. Otros compañeros también miraron a Ana. Sus caras mostraban sorpresa. Murmuraban entre ellos. No sabían qué decir. La habían subestimado. No sabían que ella tenía esa habilidad. Ana sintió un poco de vergüenza. No le gustaba ser el centro de atención. Pero también sintió un pequeño orgullo. Había podido ayudar a la señora Rosa. Y había usado su talento único. Su conocimiento de las plantas. Carlos se despertó en su inmenso apartamento. La luz del sol entraba por las grandes ventanas. El apartamento estaba en el piso más alto de un rascacielos. La habitación era muy grande. Los muebles eran de diseño. Eran de marcas muy caras. Miró el techo. El techo era alto. Tenía una iluminación indirecta muy moderna. Todo era impecable. Era el epítome del lujo y la ciencia. Se sentó en la cama. Las sábanas eran de seda. Eran muy suaves al tacto. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron la alfombra. Era una alfombra gruesa y lujosa. Se dirigió al vestidor. El vestidor era del tamaño de una habitación pequeña. Su traje estaba listo. Estaba colgado en una percha de madera. El traje era de lino fino. Era hecho a medida. Tenía su camisa limpia y planchada. Una corbata de seda estaba colocada cuidadosamente. Todo estaba preparado para el día de su gran presentación botánica. Tomó su teléfono. Era un teléfono muy moderno. Brillaba. Llamó a su asistente, Laura. Laura era su mano derecha. Siempre eficiente. Carlos le dio varias órdenes. Sus órdenes eran muy estrictas. La voz de Carlos era firme. Necesito que la presentación de hoy en la conferencia de botánica global sea perfecta, dijo Carlos. Su tono no dejaba lugar a dudas. Las diapositivas tienen que estar impecables. Los datos sobre la nueva especie de orquídea tienen que ser exactos. No quiero un solo error. Ni uno solo, Laura. Es crucial para mi reputación y para la financiación de mi próximo proyecto de investigación botánica. Laura respondió con una voz tranquila. Sí, señor. Todo está bajo control. He revisado todo 1000 veces. Los gráficos están listos y la sala de conferencias está preparada. Carlos colgó el teléfono. Laura era buena, pero Carlos siempre quería la perfección. No dejaba nada al azar. Su reputación como el botánico más prestigioso era lo más importante para él. Carlos llegó al lugar del evento. Era el Centro de Convenciones Internacional. Era un edificio imponente. Tenía paredes de cristal. La entrada era majestuosa. Un recepcionista, Marcos, lo saludó. Marcos llevaba un traje impecable. Su sonrisa era profesional. Bienvenido, doctor Carlos, dijo Marcos. Su voz era respetuosa. Carlos pasó junto a él sin mirarlo. Caminó con paso decidido. Sus zapatos de cuero brillaban. Sus pasos eran seguros. No miraba a nadie a los ojos. Su mirada estaba fija al frente. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Era muy elegante. Subió al ascensor privado. El ascensor era muy rápido. Lo llevó directamente al piso superior. Allí estaba la sala principal de la conferencia. Carlos se reunió con sus socios importantes. Eran el señor Sánchez, un filántropo influyente, y la doctora Elena Torres, una famosa genetista. La sala de conferencias era enorme. Había pantallas gigantes, modelos 3D de plantas. Se sentaron en una zona VIP. Había una mesa de cristal, sillas de diseño. Empezaron a hablar. Hablaron de un gran negocio.
Era la financiación de una nueva expedición a la selva amazónica, para encontrar nuevas especies de plantas. «Esta es la próxima gran revolución botánica», dijo Carlos. Su voz estaba llena de confianza. «Nos dará una ventaja inmensa sobre la competencia. Nos traerá descubrimientos que cambiarán el mundo». El señor Sánchez asintió. La doctora Torres también sonrió. Todos parecían muy contentos. El futuro parecía muy brillante para ellos. Carlos se sentía muy poderoso. Ana estaba en el mismo lugar. Ella no era una invitada. Estaba trabajando como parte del personal de apoyo. Había sido contratada para colocar arreglos florales en los pasillos de la conferencia. También para asegurarse de que las plantas decorativas de la sala principal estuvieran frescas. Llevaba un uniforme oscuro y sencillo. No llamaba la atención. Estaba moviendo unas macetas de orquídeas raras. Las orquídeas eran muy delicadas. Estaba a punto de colocarlas en un pedestal. Gonzalo estaba cerca. Estaba mostrando un mapa digital interactivo de la selva amazónica a sus socios. Lo tenía en una gran pantalla táctil. Lo mostraba a sus socios. Carlos dio un paso atrás, pero el suelo estaba recién pulido. Estaba un poco resbaladizo. Ana tropezó. Su pie se enredó en el cable de un proyector cercano. Se tambaleó. Chocó con Carlos. No fue un choque fuerte, pero las orquídeas raras cayeron de la maceta. Las delicadas raíces quedaron expuestas. El mapa digital se congeló. Carlos soltó el control remoto del proyector. El control remoto cayó. Hizo un sonido seco. El control remoto se rompió en varios pedazos. Un fragmento salió volando. Cayó sobre una muestra de hoja seca de una planta extinta expuesta en una vitrina. La hoja era una pieza de museo botánico. Hizo un pequeño rasguño en la delicada superficie. Ana sintió pánico. «Oh, no», pensó. Carlos miró a Ana. Su cara cambió rápidamente. Sus ojos se entrecerraron. Su rostro se puso muy enojado. No había rastro de la sonrisa de antes. «¡Mira lo que has hecho!», dijo Carlos. Su voz era alta. Era un grito. Su tono era muy agresivo. «¡Cuidado! Eres una torpe. Gente como tú no debería estar aquí. No tienes ningún respeto por la botánica. Acabas de dañar unas orquídeas de laboratorio muy delicadas y destruir un controlador esencial para la proyección. Y dañar una muestra de $1.000.000. Lo dijo muy fuerte. Todos en la sala lo oyeron. Sus socios lo oyeron. El señor Sánchez y la doctora Torres lo oyeron. Los demás empleados también lo oyeron. Carolina sintió mucha vergüenza. Su cara se puso roja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada. No podía mirar a Carlos a la cara. Carlos miró las orquídeas con las raíces expuestas. Luego miró el control remoto roto y la hoja rayada. Estaba furioso. Carlos se giró hacia Laura. Laura estaba cerca. Había presenciado todo. La cara de Carlos estaba tensa. «Quiero que la quiten de aquí», le dijo a Laura. Su voz era fría. Era una orden clara. «Esa gente solo da problemas. No la quiero ver más cerca de nada de valor. No tiene lugar en esta industria, ni en este tipo de eventos. Es una simple vendedora de flores. Me ha arruinado el día. Me ha puesto de muy mal humor». Laura se mantuvo en silencio. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Carlos seguía mirando las orquídeas dañadas. Estaba muy molesto. Ana se quedó de pie, paralizada. No sabía qué hacer. No sabía dónde esconderse. Las raíces de las orquídeas se estaban secando. Carlos y su equipo estaban sentados a una mesa de conferencias. La sala estaba llena de monitores. Había botánicos, había genetistas, había expertos en conservación. Estaban con un problema muy difícil. Era un problema botánico. Y también era un problema científico. Habían estado trabajando en una nueva especie de planta exótica. Era una especie rara. La habían traído de una expedición secreta. Pero la planta no estaba floreciendo. No se estaba adaptando a la atmósfera controlada del laboratorio. Estaba marchitándose. No sabían por qué.
Había un patógeno misterioso que la estaba atacando. Nadie podía identificarlo. No encontraban la causa. Y también tenían un código genético cifrado de la planta. Era un código olvidado. Un sistema de codificación de hace siglos. Los genetistas no podían descifrarlo. Estaban muy nerviosos. Hablaban en voz alta. Sus voces eran tensas. Se oían discusiones. Se oían suspiros de frustración. Sus caras estaban arrugadas. Sudaban un poco. El señor Sánchez y la doctora Torres estaban presentes. Sus caras mostraban preocupación. Se miraban entre sí. Carlos golpeó la mesa con el puño. El sonido fue fuerte. «Necesitamos una solución. Ahora», dijo Carlos. Su voz era impaciente. «No podemos presentar la planta al público si se está muriendo. Y sin descifrar el código genético, la investigación no está completa». Ana pasaba por allí. Llevaba unas toallas limpias para la sala de conferencias. No quería molestar a nadie. Había sido reubicada temporalmente a otra sección. Ahora limpiaba los laboratorios pequeños. Escuchó su conversación. Las palabras volaban en el aire. Eran palabras técnicas, eran palabras complicadas. Hablaban de patógenos, de genética, de atmósferas controladas, de códigos botánicos antiguos. Pero Ana las entendía. Su conocimiento enciclopédico de las plantas era único. Ella captaba las más mínimas variaciones en el estado de una planta. Y había estudiado, por su cuenta, sistemas de clasificación y codificación botánica de todas las épocas. Entendió el problema. Entendió que el patógeno no era un organismo externo, era una reacción interna a un desequilibrio mineral en el suelo, un desequilibrio sutil, y el cifrado, ella lo conocía. Era un sistema de notación herbolaria simbólica que solo se usaba en una pequeña parte del sudeste asiático hace siglos. Su corazón dio un vuelco. Se sentía ansiosa. Dio un paso hacia la sala. Quería decir algo. Tenía la solución en su mente. Las palabras estaban en su lengua. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. La boca se secó. Sintió miedo. Miedo de ser regañada de nuevo. Miedo de la reacción de Carlos. Miedo de volver a ser humillada. Su cuerpo se detuvo. Sus pies se quedaron inmóviles. Se quedó quieta. Dudó. El miedo era más fuerte que su deseo de ayudar. Las palabras de Carlos resonaron en su cabeza. Gente como tú no debería estar aquí. Eres una simple vendedora de flores. Carlos notó a Ana. La vio de pie cerca de la puerta. Sus ojos se posaron en ella. Su cara se puso aún más dura. «Tú otra vez», dijo Carlos. Su voz era aún más fuerte que antes. Era un tono de total desprecio. «¿Qué haces aquí? Lárgate. No eres nadie para entender nuestros problemas. Nuestros desafíos botánicos son para expertos. Tus manos están acostumbradas a podar margaritas, no a resolver misterios genéticos. No tienes ningún conocimiento formal en botánica o genética. Tu lugar no está aquí». La humilló delante de todo su equipo. La humilló delante de sus socios. La humilló delante de la doctora Torres y el señor Sánchez. Ana sintió un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su cara estaba ardiendo. Se sentía muy, muy mal. Nunca la habían tratado así. Su valor como persona se sentía pisoteado. Ana apretó los puños. Sentía rabia, sentía impotencia, pero también sintió una necesidad fuerte de demostrar su valía. A pesar del miedo, dio un paso adelante. Luego otro. Caminó hacia la mesa de conferencias. Sus pasos fueron firmes. Se acercó al monitor principal. En la pantalla se veía el gráfico de la planta marchitándose. Se veía el código genético cifrado. Sus dedos se movieron con rapidez. Tocó el teclado. Abrió un programa de análisis de datos botánicos. Miró el gráfico de nutrientes del suelo. Susurró unas palabras. Era una interacción de nutrientes específicos. Era la deficiencia de boro la que causaba la debilidad y el ataque del patógeno interno. Le dijo al ingeniero de botánica: «Ajusta la composición del suelo.
Añade microdosis de boro quelado y aumenta la humedad ambiente un 5% para activar los estomas. El ingeniero la miró sorprendido. Siguió sus instrucciones. La pantalla cambió. El gráfico de la planta empezó a mostrar mejoras. Luego, Ana se giró hacia la pantalla del código genético. Tocó la pantalla. Empezó a dibujar símbolos. Eran los símbolos de la notación herbolaria simbólica. Explicó a los genetistas. Este es un antiguo cifrado. Cada símbolo representa una propiedad vital. Este símbolo significa resistencia a la sequía y este, producción de néctar. Los genetistas se quedaron boquiabiertos. Ella había descifrado lo imposible. Carlos, el señor Sánchez, la doctora Torres y todo el equipo se quedaron en completo shock. Sus bocas estaban ligeramente abiertas. Sus ojos estaban muy abiertos. Miraron a Ana. Nadie dijo nada. Nadie hizo un sonido. Había un silencio muy largo. Era un silencio incómodo. El único sonido era el zumbido de los ordenadores, que ahora mostraban gráficos positivos. La tensión en la sala era diferente ahora. Era de asombro. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Ana había resuelto 2 problemas que ellos, los expertos con títulos y experiencia, no podían. Ella, la empleada de limpieza, la mujer que Carlos había humillado. Carlos miró a Ana. Su cara comenzó a cambiar. La ira se desvanecía lentamente. En su lugar había asombro. Había una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Carlos. Su voz era baja. Ya no era alta y agresiva. Era una voz seca, pero curiosa. Le preguntó cómo sabía de esos minerales, cómo sabía de ese cifrado. La pregunta era directa. La mirada de Carlos estaba fija en ella. Era una mirada intensa. Era una mirada que buscaba una explicación. Ana explicó. Sus palabras eran sencillas. Explicó que había aprendido sobre las interacciones de nutrientes de forma autodidacta. Había leído muchos libros viejos de botánica. Había experimentado con cientos de plantas en su floristería. Y el cifrado, su abuela se lo había enseñado. Su abuela era de una región muy antigua de Asia. Le había enseñado sobre muchos tipos de escritura y de notación botánica. Era un hobby para ella. Era un dialecto técnico muy específico. Lo que dijo fue simple. La solución fue simple. Carlos la escuchó con atención. No la interrumpió. No hizo ningún comentario. Cuando Ana terminó, Carlos respiró hondo. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Carlos. Su voz seguía siendo seca. No había más desprecio en ella. Era una voz seria. Era una orden. «A las 9 de la mañana. Necesito hablar seriamente con usted». Ana asintió. Asintió lentamente. Su corazón todavía latía rápido. No sabía qué pensar, pero sintió un rayo de esperanza. Ana regresó a su casa. El camino de vuelta fue diferente. Su mente estaba llena de lo que había pasado. No podía creerlo. Había resuelto un problema enorme, un problema de botánica y de genética antigua. Carlos, el hombre que la había humillado, ahora quería hablar con ella. Sentía una mezcla de emociones. Estaba asombrada, estaba esperanzada, pero también estaba muy nerviosa. Su estómago estaba revuelto. Se sentía mariposas en el estómago. Se sentó en el sofá. Era un sofá viejo. Tomó su teléfono. Necesitaba hablar con alguien. Llamó a Clara. Clara contestó rápido. Ana le contó todo. Le contó cada detalle. Le contó sobre las orquídeas. Le contó sobre el patógeno. Le contó sobre el cifrado genético. Le contó sobre la oferta de Carlos. Clara la escuchó atentamente. Clara estaba muy contenta por ella. Su voz era entusiasta. «¡Es tu oportunidad, Ana!», dijo Clara. «Esto es muy grande para ti. Tu conocimiento de las plantas por fin es reconocido. No la desaproveches». Pero Clara también le aconsejó que fuera cautelosa. «Ten cuidado», dijo Clara. «Esa gente es diferente. Son poderosos. Son gente de la ciencia.
A veces no son honestos. No te fíes de nadie tan rápido. Mantente alerta. Protege tu corazón. Ana le agradeció su consejo. Ella sabía que Clara tenía razón. Ana se preparó para la reunión. Era muy importante. Tenía que causar una buena impresión. Abrió su armario. Sacó la mejor ropa que tenía. Era un vestido simple. Era de color oscuro. No era nuevo, pero estaba limpio. Estaba planchado con mucho cuidado. Lo sacó con delicadeza. Lo colgó. Luego, cogió sus zapatos. No eran nuevos, pero los limpió. Los frotó hasta que brillaron. Usó un paño suave. Se miró en el espejo. Se peinó el pelo con cuidado. Recogió su cabello en una coleta. Intentó verse presentable. Se sentía muy nerviosa. Su estómago estaba revuelto. Sentía mariposas en el estómago. La presión era grande. Esto podría cambiar mi vida, pensó. Pero también podría ser muy difícil. Podrían usarme. Podrían robarme mi conocimiento. Se respiró hondo para calmarse. Ana salió de su casa. El sol había salido. La mañana era clara. Las calles estaban llenas de gente. Caminó hacia el edificio de Carlos. El barrio era diferente. Los edificios eran más grandes. Los coches eran más caros. La gente vestía de forma elegante, con ropa de marca. Se sentía un poco fuera de lugar. Se sentía como una extraña en ese mundo. Era el mundo de la alta ciencia. Llegó al edificio. Era el mismo edificio de antes. Era enorme. Tenía muchos pisos. Respiró hondo. Abrió la puerta de cristal. Entró en el vestíbulo. El vestíbulo era muy espacioso. El mármol brillaba. Había un enorme logo del Instituto de Investigación Botánica en la pared. Sintió un poco de frío. El aire acondicionado estaba muy fuerte. Laura la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un traje impecable. Su cara era seria. Se acercó a Ana. «Señorita Ana», dijo Laura. Su voz era formal. Ana asintió. Laura la guió. Caminaron por un pasillo largo. El pasillo tenía cuadros. Eran fotografías de famosos botánicos. Estaban firmadas. Llegaron a una gran puerta. Era la puerta de la oficina de Carlos. Laura la abrió. «Mucha suerte, Ana», le dijo Laura. Su voz era un poco más suave esta vez. Era un gesto de apoyo. Ana le dio las gracias. Laura se hizo a un lado. Ana entró en la oficina. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Carlos estaba sentado detrás de un escritorio muy grande. La oficina era enorme. Tenía unas vistas impresionantes de la ciudad. Podía ver todo el horizonte. Carlos no sonreía. Su cara era neutral. Le indicó a Ana que se sentara. Ana se sentó en una silla de cuero. La silla era muy cómoda. Se sentía un poco intimidada. El lujo la abrumaba. Carlos habló de un contrato temporal. Sería un periodo de prueba. Sería por un mes. Dijo que ella tendría que demostrar sus habilidades. «Tiene que mostrarme que es valiosa para el instituto», dijo Carlos. Su voz era clara. «Necesito ver resultados concretos en el sector botánico. Necesito que su talento sea rentable». Luego, Carlos habló del salario. El salario era mucho más alto de lo que Ana esperaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era mucho dinero. Era suficiente para pagar todas sus deudas. Era suficiente para vivir sin preocupaciones. Ana se sorprendió. No esperaba tanto. «¿Acepta?», preguntó Carlos. Su voz era directa. Ana asintió rápidamente. Su voz temblaba un poco. «Sí, acepto», dijo Ana. Sintió una gran alegría, pero también un poco de miedo. Carlos le tendió unos papeles sencillos. Eran el contrato. Ana los leyó rápidamente. Firmó con una pluma elegante. La tinta era negra. Carlos se levantó de su asiento. Era un hombre alto. Le indicó a Ana que lo siguiera. Caminaron por la oficina. Era un espacio abierto. Había muchas personas trabajando en laboratorios. Usaban microscopios, computadoras. Probaban muestras. Todos estaban ocupados. Trabajaban en ordenadores. Hablaban por teléfono. Había pantallas con gráficos de ADN.
Carlos la presentó a sus empleados. «Ella es Ana», dijo Carlos. Su voz era clara. «Es nuestra nueva especialista en patologías vegetales y codificación genética botánica antigua». La gente miró a Ana. Algunos sonrieron, otros solo asintieron. Algunos la miraron con curiosidad, algunos con escepticismo. Ana sintió un poco de vergüenza. Intentó sonreír. Se sentía extraña. Estaba en un mundo nuevo, un mundo muy diferente al de su pequeña floristería. Dr. Ernesto Vargas se acercó a ellos. Era un hombre elegante. Llevaba una bata de laboratorio impecable. Era otro top manager en el instituto. Y era un rival de Carlos. Sus ojos eran fríos. Miró a Ana con desprecio. Su mirada era penetrante. Se detuvo frente a ellos. «¿Quién es esta?», dijo Dr. Vargas. Su voz era afilada. Había un tono sarcástico. «¿Otra cara nueva? Parece que estamos contratando a cualquiera hoy en día, sin cualificaciones académicas relevantes en botánica molecular, me imagino. Sin un doctorado». Carlos le respondió con sequedad. «Es Ana, nuestra nueva especialista en etnobotánica». No le dio más explicaciones. Dr. Vargas hizo un comentario punzante. «Espero que no tengamos más accidentes con muestras de plantas invaluables con la nueva incorporación, especialmente con el personal del mercado», dijo Dr. Vargas. Su boca se curvó en una pequeña mueca. Carlos no reaccionó. Ana sintió la hostilidad del Dr. Vargas. Le dio un escalofrío. Supo que el Dr. Vargas era un problema, un enemigo. Carlos le dio a Ana su primer encargo importante. Tenía que revisar un conjunto de muestras de suelo de una expedición muy compleja. Eran muestras de diferentes altitudes. Tenía que identificar cualquier deficiencia mineral oculta. Y tenía que optimizar la composición de nutrientes para una nueva especie de cactus. Era un trabajo muy técnico y muy urgente. «Este es un test importante, Ana», dijo Carlos. Su voz era grave. «Necesito que lo resuelvas antes del final del día. Es crucial para la supervivencia de esta nueva especie exótica que descubrimos». Ana asintió. Se sentó en su nuevo escritorio en el laboratorio. El escritorio era grande. El ordenador era moderno. Tenía software de análisis de suelos muy avanzado. Se sentía un poco abrumada, pero también decidida. Abrió los archivos de las muestras, empezó a trabajar. Se puso unos guantes, empezó a usar un microscopio. Dr. Vargas estaba observando a Ana. Sus ojos estaban fijos en ella. No le gustaba Ana. Quería verla fracasar. Quería que Carlos la despidiera. Quería su puesto. Esperó un momento. Ana se levantó de su mesa. Fue a buscar unos reactivos químicos en un estante del laboratorio. Dr. Vargas vio su oportunidad. Se acercó al escritorio de Ana. Sus movimientos fueron rápidos. Abrió un programa de gestión de bases de datos. Reconfiguró una base de datos crucial de composiciones de suelo en el ordenador de Ana. Lo hizo de forma sutil. La base de datos parecía normal, pero los datos estaban mal. También borró varios archivos de análisis de muestras clave de su ordenador. Eran archivos esenciales para la tarea. Eran perfiles de nutrientes raros que Ana había empezado a analizar. Y finalmente, cambió las etiquetas en su colección de muestras físicas de suelo. Las etiquetas de las cajas de muestras ahora tenían nombres incorrectos. Lo hizo muy rápido. Nadie lo vio. Luego, Dr. Vargas se fue. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. La sonrisa fue maliciosa. Se sintió satisfecho. Creía que había arruinado el trabajo de Ana. Ana regresó a su mesa. Se sentó. Se puso los guantes. Intentó continuar trabajando en el análisis de muestras, pero algo no iba bien. Los datos no coincidían. La base de datos no respondía como debía. Los perfiles de nutrientes estaban confusos. Frunció el ceño. Se dio cuenta de que la base de datos estaba mal configurada. Era una configuración crucial. La revisó con atención. No era un error suyo. Alguien lo había hecho a propósito. Luego, buscó sus archivos de análisis.
Los archivos clave habían desaparecido, y los nombres de sus muestras físicas de suelo estaban cambiados. Eran nombres incorrectos. Ana se dio cuenta de que había sido un sabotaje. Fue un intento de sabotear su trabajo. Pero Ana no se quejó. No dijo nada a nadie. Lo solucionó ella misma. Le llevó más tiempo. Tuvo que volver a configurar la base de datos. Tuvo que restaurar los archivos borrados del sistema de copias de seguridad. Y tuvo que reorganizar y reetiquetar todas sus muestras de suelo manualmente. Lo hizo con paciencia, y con su habilidad única para identificar las muestras por su textura y olor. Terminó el trabajo. Carlos pasó por el escritorio de Ana. Hizo una pausa. Miró la pantalla de Ana. Vio el resultado final del análisis de muestras. La tarea estaba completada. El análisis era perfecto. No había deficiencias minerales. La composición de nutrientes era impecable para el cactus. El plan de crecimiento era sólido. Sabía que era un trabajo difícil. Se dio cuenta de que la solución estaba bien hecha. Al principio había habido un pequeño error en el sistema, según Laura, pero ahora no estaba. Él preguntó, ¿cómo lo hizo? Laura me dijo que hubo un problema con la base de datos. Ana simplemente explicó. Habló del problema técnico, explicó que había sido una pequeña desconfiguración, explicó cómo lo había corregido. No mencionó el sabotaje, no mencionó al doctor Vargas. Carlos asintió. Su respeto por Ana crecía. Se dio cuenta de que Ana era muy competente. Era más de lo que esperaba. Se sentía un poco impresionado por su eficiencia y su discreción, y su capacidad de solucionar problemas sin quejarse. Surgió una nueva crisis. Era mucho más grave que las anteriores. Era una situación muy delicada. Un proyecto de investigación muy importante. Era un proyecto de reforestación en una zona árida. Había muchas esperanzas puestas en él. Habían plantado miles de semillas de una especie resistente a la sequía. Semillas únicas. Pero las semillas no estaban germinando. Estaban muriendo. Nadie sabía por qué. Y un árbol milenario, el árbol madre de esa especie, que habían traído al instituto, estaba perdiendo sus hojas rápidamente. Estaba secándose. Esto amenazaba el éxito del proyecto, y la reputación de Carlos, y la financiación de sus investigaciones. La noticia llegó al instituto. Creó un gran revuelo. El ambiente se volvió muy tenso. La preocupación se extendió rápidamente. Los plazos eran muy cortos. La prensa ya estaba preguntando. Carlos y su equipo trabajaron sin descanso. Pasaron muchas horas. La presión era inmensa. No había pausas. Los botánicos estaban revisando las semillas. Los ingenieros agrícolas estaban examinando el suelo de la zona árida. Los genetistas estaban analizando el árbol milenario. Todos estaban muy tensos. Sus caras estaban pálidas. Había pilas de documentos por todas partes. Los ordenadores estaban encendidos toda la noche. Nada parecía funcionar. No encontraban la solución. La situación empeoraba cada hora. Sentían mucha frustración. La prensa preguntaba sin parar. Los patrocinadores amenazaban con retirar su dinero. Carlos y Ana se quedaron trabajando hasta muy tarde. El resto de la gente se fue. Los laboratorios se quedaron en silencio. Solo se oían los teclados y el zumbido de los equipos. Estaban muy cansados. Sus ojos estaban rojos. Habían pasado muchas horas. Carlos pidió comida sencilla, pidió sándwiches. También pidieron café y agua. La comida llegó al instituto. Comieron en silencio. No hablaron mucho. Solo comieron despacio. Cada uno estaba sumergido en sus pensamientos. La tensión era muy alta, pero la presencia del otro era reconfortante. Se sentían solos en la tarea, pero juntos al mismo tiempo. Compartían la presión. Compartían el silencio. Carlos miró a Ana. Vio el cansancio en sus ojos. Se veía agotada. Su cara estaba pálida, sus hombros caídos. Debería descansar un poco, dijo Carlos. Su voz era suave.
Ana negó con la cabeza. No puedo. Tenemos que encontrar la solución. Este proyecto es muy importante. Para la naturaleza, para la gente. Carlos suspiró. Se reclinó en su silla. Miró el techo. Luego miró a Ana de nuevo. Empezó a hablar de sí mismo. Habló de su pasado. Habló de una tragedia personal. Habló de un mentor. Era un viejo botánico que lo había ayudado mucho. Le había enseñado todo. Carlos había confiado en él completamente. Le había mostrado sus primeros descubrimientos. Pero ese mentor lo había traicionado hacía muchos años. Le había robado sus investigaciones originales sobre una nueva especie de flor. Las había publicado a su nombre. Había arruinado su primera oportunidad. Carlos había perdido mucho dinero. Y mucho más que eso, había perdido la confianza. Por esa razón, Carlos ahora no confiaba en nadie. Su voz era grave. Contó la historia con detalle. Sus ojos mostraban el dolor del recuerdo. La traición había sido muy profunda. Miró a Ana. Su mirada era vulnerable. Esperaba una reacción. Ana lo escuchó. Sus ojos no se apartaron de Carlos. Ella sintió su dolor. Ella dijo que entendía su dolor. Su voz era suave. Ella también había experimentado la traición y la desconfianza. Compartió su propia historia. Habló de sus propias dificultades. Habló de cómo le había costado confiar en la gente. Contó cómo su conocimiento enciclopédico de las plantas siempre había sido ridiculizado en su barrio. Le decían que era demasiado raro. No sirve para nada. Es solo una vendedora de flores. Le dolía que la gente no la entendiera, que no vieran su pasión. Se sentía mal, se sentía diferente. Habló de las veces que la habían decepcionado, de las veces que la habían subestimado. Le dolía que la gente no la entendiera. Se sentía muy sola con su talento. Era difícil confiar en alguien después de tantas críticas. Sus ojos se encontraron. Había una conexión emocional fuerte. Era como si se entendieran sin palabras. Sintieron que no estaban solos. Se abrió un espacio de confianza entre ellos. La noche avanzaba. La ciudad dormía. Ellos dos seguían hablando. Compartían sus miedos. Compartían sus esperanzas. Por la mañana encontraron la solución. Fue una idea brillante. Fue un plan muy inteligente. Una estrategia audaz. La solución al problema de las semillas que no germinaban y el árbol madre que se marchitaba. Ana sugirió un método de escarificación de semillas muy antiguo, un método que ella misma usaba. Era para activar las enzimas de germinación con un cambio térmico específico. Y para el árbol, Ana sugirió un microinjerto de raíz, un injerto imperceptible. Era para restaurar su capacidad de absorción de agua. La idea surgió de la combinación de la experiencia científica de Carlos y el conocimiento etnobotánico y la intuición de Ana. La idea fue genial. Se miraron. Sus caras estaban llenas de alegría, de triunfo, de alivio. Carlos miró a Ana. Sus ojos brillaban. «Eres la mejor», dijo Carlos. Su voz era sincera. «Gracias». La gratitud era inmensa. Había encontrado a alguien en quien podía confiar. Doctor Vargas vio cómo Carlos y Ana se acercaban. Observó sus interacciones. Vio cómo hablaban. Vio cómo se reían. Vio cómo se miraban. No le gustó. Se sentía muy, muy enfadado. La ira le quemaba por dentro. Quería el puesto de Carlos. Quería su fama. No podía soportar ver a Ana con él. Sentía celos y miedo de perder su influencia. Fue a hablar con su cómplice, un antiguo investigador descontento del instituto, llamado Ramón, doctor. Vargas le contó sus planes a Ramón. «No voy a permitir que ella lo estropee todo», dijo doctor Vargas. Su voz era fría. «El prestigio de Carlos es mío. Y el instituto también. Ana se irá. Muy pronto. La haré parecer una traidora, que ha filtrado secretos del instituto». Ramón escuchó en silencio. Él tenía sus propios motivos para odiar a Carlos, y la ayudó al doctor Vargas. Doctor Vargas y Ramón
empezaron a preparar un plan serio, una trampa mucho más elaborada. Quería deshacerse de Ana para siempre. Necesitaba una buena coartada y pruebas irrefutables. Decidieron cómo hacerlo. Hablaron por teléfono en secreto. Se encontraron en un café discreto lejos del instituto. El plan era incriminar a Ana por robar muestras de plantas raras no publicadas y filtrar detalles sensibles de las investigaciones secretas a la prensa. Dr. Vargas empezó a buscar información. Accedió a los archivos de Ana en el sistema. Creó pruebas falsas. Ramón le dio acceso a servidores externos del instituto. Dr. Vargas ejecutó su plan. Lo hizo por la noche. El instituto estaba vacío. No había nadie. Se aseguró de que las cámaras de seguridad no lo vieran. Se movió con sigilo. Se acercó al ordenador de Ana. Hackeó el servidor seguro del instituto. Utilizó un programa especial. Plantó un virus que parecía venir del ordenador de Ana. Y luego transfirió archivos falsos de muestras botánicas raras desde la cuenta de Ana a un sitio web de dominio público. Eran datos de plantas muy valiosas. Se aseguraría de que se filtraran en la prensa. También filtró borradores de informes de investigación con la firma digital falsificada de Ana. Lo hizo muy rápido. Parecía que Ana lo había hecho. Luego, Dr. Vargas se fue. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. La sonrisa fue maliciosa. Se sintió satisfecho. Creía que su plan era perfecto. Carlos llegó al instituto por la mañana. Se sentó en su escritorio. Abrió su ordenador. Recibió un informe urgente. El informe era de su equipo de seguridad. Indicaba una fuga masiva de información. Había muestras raras filtradas. Había informes sensibles expuestos. Y las pruebas apuntaban directamente a Ana. Las direcciones IP y las firmas digitales coincidían. Su cara se puso muy seria. Leyó el informe con atención. No podía creerlo. Sentía una mezcla de ira y decepción. Una gran decepción. No puede ser, pensó. ¿Ana? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de que confiara en ella? Me ha traicionado otra vez, igual que mi mentor en el pasado. Su corazón se apretó. Se sentía traicionado. La ira crecía en él. La decepción era inmensa. Le dolía en el alma. Carlos llamó a Ana a su oficina. Ana entró. Se sentía la tensión en el aire. La cara de Carlos estaba dura. Era una cara de piedra. Él la acusó. «¿Cómo pudiste hacer esto?», dijo Carlos. Su voz era fría y dura. No la miró a los ojos. «Fuiste tú. No debí confiar en ti. Eres como todos los demás. Todos son iguales. Solo buscan su propio beneficio. Eres una ladrona de datos botánicos. Solo buscabas vender nuestra investigación». Ana intentó defenderse. Intentó explicar. Su voz temblaba. «No, Carlos. Yo no he hecho nada. Es un error. Alguien me ha tendido una trampa. Sabotearon mi ordenador, mis archivos». Pero él no la escuchaba. Su mente estaba cerrada. Sus ojos estaban llenos de ira. La ira lo cegaba. «Estás despedida», dijo Carlos. Su voz era firme. «Recoge tus cosas y vete. No quiero verte más en este instituto. Y no quiero que te acerques más al mundo de la botánica». Ana sintió que el mundo se le venía encima. Ana se sentía muy mal. Sentía el corazón roto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Recogió sus cosas de su escritorio. Eran pocas cosas. Su pequeña maceta con una planta de romero. Sus apuntes sobre etnobotánica. Una foto pequeña de su abuela. Las metió en una caja pequeña. Sus manos temblaban. Caminó hacia la salida del instituto. Sus pasos eran lentos. Cada paso le dolía. Pasó junto a sus compañeros. Nadie la miró. Nadie dijo nada. Sintió la vergüenza. Sintió la injusticia. Salió del edificio. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de tristeza. Su futuro se desmoronaba. Tomó su teléfono. Llamó a Clara. Clara contestó.
Entre sollozos, le contó lo que había pasado. Clara la escuchó con paciencia. Su voz era de compasión. Le ofreció su casa. Carlos se sentó en su oficina. Se sentía muy solo. La rabia se disipaba lentamente. En su lugar había una sensación de vacío, un gran arrepentimiento. Pensó en Ana, en su honestidad, en su inteligencia, en su talento único, en cómo lo había ayudado, en cómo había confiado en ella. Recordaba su conversación nocturna, recordaba su vulnerabilidad, y se sentía mal. Un sentimiento de duda empezó a crecer en su pecho. Algo no cuadraba. Su mente empezó a dudar de su decisión. ¿Podría haberme equivocado?, pensó. Quizás no fue ella. Podría haber sido el doctor Vargas. Él es capaz de todo. Es mi rival. Laura entró en la oficina de Carlos. Laura lo vio sentado en silencio. La cara de Carlos estaba abatida. Carlos le dijo que había despedido a Ana. La voz de Carlos era un poco ronca. Laura lo miró. «Señor, no creo que ella haya podido hacer eso», dijo Laura. Su voz era sincera. «No es propio de ella. Ella es diferente. Suena más bien a una trampa. No parece que Ana hiciera algo así. Es muy honesta, usted mismo lo dijo. Y el doctor Vargas siempre ha sido muy ambicioso». Laura se atrevió a dar un consejo. Debería revisar los registros digitales y el historial de acceso al servidor. No solo las grabaciones de seguridad de la oficina. Dada la naturaleza digital del sabotaje, la verdad estará en los datos. No solo en los vídeos. Hay que hacer un análisis forense digital y cruzarlo con el acceso del doctor Vargas. Carlos lo miró. Las palabras de Laura resonaron en su mente. Tenía razón. Era una posibilidad. Era una buena idea. Carlos asintió. «Sí», dijo Carlos. «Consigue esos registros, ahora mismo, todo el historial digital, cada acceso, cada IP, y el historial de movimientos del doctor Vargas en el instituto». Carlos fue al departamento de seguridad informática. Entró en la oficina. Habló con el jefe de seguridad. Se llamaba Inspector Ruiz. El inspector Ruiz era un hombre corpulento, con gafas. Carlos le pidió las grabaciones. Quería los registros de acceso al servidor. Quería las direcciones IP de los usuarios. Quería los registros de transferencia de archivos y la recuperación de archivos eliminados. También pidió los registros de acceso con tarjeta a los laboratorios y oficinas y las grabaciones de las cámaras internas. El inspector Ruiz le dijo que tardaría un tiempo. «Los registros son muchos, señor Carlos. Son terabytes de datos, y el análisis forense digital es complejo. Llevará varias horas, tal vez un día entero para un informe completo, pero lo haremos prioritario». Carlos asintió. «No importa», dijo Carlos. «Los quiero lo antes posible. Es muy urgente. Necesito saber la verdad». Se sentía impaciente. Carlos regresó a su oficina. Se sentó. La espera era insoportable. Se sentía muy nervioso. La incertidumbre lo carcomía. Miraba el reloj constantemente. Las manecillas parecían moverse muy lentamente. Cada minuto parecía una hora. Se levantaba y caminaba por la oficina. Daba vueltas. Luego se sentaba de nuevo. Se frotaba las sienes. Bebía agua. Un vaso tras otro. Sentía la garganta seca. Su mente no dejaba de pensar en Ana. Pensaba en sus acusaciones. Pensaba en su rostro triste. Se sentía mal. Muy mal. El tiempo no pasaba. La ansiedad lo invadía. No podía concentrarse en nada más. Finalmente, Carlos recibió las grabaciones y el informe forense. El inspector Ruiz se los entregó en un disco duro y una tableta con los análisis. Carlos tomó el disco. Fue a una sala de visualización privada. Era una sala oscura. Se sentó frente a una pantalla grande. Insertó el disco y conectó la tableta. Empezó a ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes pasaban rápidamente. Rebobinó lentamente. Quería ver cada detalle. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Estaba muy concentrado. Buscaba algo. Buscaba la verdad. Luego abrió el informe digital y entonces lo vio.
Vio al doctor Vargas. Doctor. Vargas apareció en la grabación de seguridad. Se acercaba al escritorio de Ana. Era de noche. El instituto estaba vacío. Doctor Vargas estaba solo. Doctor Vargas se movía con sigilo. Se inclinó sobre el escritorio de Ana. Hizo algo con el ordenador. Instaló un software. Luego vio la pantalla del ordenador. Doctor Vargas estaba accediendo al servidor, transfiriendo archivos. El informe digital lo confirmaba. Mostraba la dirección IP del doctor Vargas. Mostraba su usuario de acceso. Mostraba la ruta del virus que había plantado y la falsificación de la firma digital de Ana. También se veían los movimientos del doctor Vargas en los laboratorios de muestras raras. Se veía cómo el doctor Vargas manipulaba las pruebas. La imagen era nítida. El informe era irrefutable. No había duda. El doctor Vargas había tendido una trampa a Ana. Carlos estaba furioso. Su cara se puso roja. Sentía una rabia inmensa. Una rabia contra el doctor Vargas, por su traición, por su maldad. Pero, sobre todo, sentía una culpa enorme hacia Ana. Se dio cuenta de que había cometido un error terrible, un error muy grande. Se levantó de la silla, golpeó la mesa con el puño. El sonido fue seco. La mesa tembló un poco. Se sentía horrible. Había acusado a Ana injustamente. La había despedido. La había humillado. ¿Qué he hecho? Pobre Ana, la he destrozado, por mi ceguera y mi desconfianza. El arrepentimiento lo invadía. Le dolía más que cualquier golpe físico. Le dolía en el alma. Carlos cogió su teléfono. Sus manos estaban temblando un poco. Llamó a Ana. Esperó. El teléfono sonó, y sonó, y sonó. Ana no contestó. Colgó. Lo intentó de nuevo. Nada. Dejó un mensaje largo en su contestador automático. Habló con voz entrecortada. Le dijo que se había equivocado. Le dijo que había encontrado las pruebas. Le dijo que el doctor Vargas era el culpable. Le pidió que lo perdonara. Por favor, Ana, perdóname. Cometí un error terrible. Necesito que vuelvas, por favor. Necesito tu ayuda. Su voz mostraba su desesperación. Carlos no esperó. No podía esperar. Cogió las llaves de su coche. Condujo hasta la casa de Ana. No sabía la dirección exacta. La había averiguado a través de Laura. Llegó al barrio. Las casas eran modestas. Eran muy diferentes a las suyas. Eran casas pequeñas con jardines. Encontró el edificio de Ana. Subió las escaleras. Eran viejas. Se detuvo frente a la puerta de Ana. Golpeó la puerta muchas veces. Golpeó con fuerza. Esperó. Nadie abrió. Golpeó de nuevo. Más fuerte. Los vecinos salieron de sus casas. Miraban a Carlos con curiosidad. No entendían qué hacía allí un hombre tan elegante. Carlos siguió llamando. Insistió. No se rendiría. Necesitaba verla. Necesitaba su perdón. Ana finalmente abrió la puerta. Su cara estaba muy triste. Sus ojos estaban rojos. Estaba despeinada. Llevaba ropa de casa. Miró a Carlos con sorpresa. Su expresión era de incredulidad. Carlos estaba de pie en el umbral. Se veía desesperado. Su cara mostraba su dolor. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Carlos la miró. Estaba listo para hablar, listo para confesar, listo para rogar, listo para decirle toda la verdad. Carlos empezó a hablar inmediatamente. Sus palabras salieron con urgencia. Se puso de rodillas frente a Ana. Fue un gesto de profunda humildad. «Ana, por favor, perdóname», dijo Carlos. Su voz temblaba. «He cometido un error terrible. Fui un estúpido. Te acusé sin razón. Fui injusto. Fui ciego. Te traté muy mal». Las lágrimas brillaban en sus ojos. Sacó su tableta. Le mostró el vídeo de seguridad, la grabación del doctor Vargas. Le mostró el informe forense, las direcciones IP falsificadas, las transferencias de archivos fraudulentas, las firmas digitales robadas, las entradas al laboratorio. Ana vio la pantalla.
Vio al doctor Vargas manipulando su ordenador. Vio las pruebas de la traición. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sintió una mezcla de rabia y alivio. La verdad había salido a la luz. Carlos le pidió que regresara. «Por favor, vuelve», le rogó Carlos. «Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a exponer al doctor Vargas, para que todos vean la verdad, para que el instituto sepa la verdad, y para que me ayudes a salvar el proyecto de reforestación. Sin ti, no podemos». Ana escuchó. Ana lo pensó. Su mente estaba agitada. Vio la sinceridad en sus ojos. Vio su arrepentimiento. Vio lo mal que se sentía. Su corazón se ablandó. Ella todavía sentía el dolor de la injusticia, el dolor del despido, pero también vio la oportunidad de limpiar su nombre, la oportunidad de justicia y la oportunidad de ayudar a Carlos. A pesar de todo, él se había humillado. Él la necesitaba. Ella asintió lentamente. «Sí», dijo Ana. Su voz era suave. «Te ayudaré. Haré esto por la verdad y por ti». Carlos se levantó. La abrazó. El abrazo fue fuerte. Fue un abrazo de alivio. Fue un abrazo de perdón. Fue un abrazo de nueva conexión. Se sintieron muy cerca. Una nueva etapa empezaba. Se sentaron juntos en el sofá. Hablaron con Laura por teléfono. Desarrollaron un plan detallado. El plan era atrapar al doctor Vargas. Era un plan muy cuidadoso. Tenían que ser muy astutos. Laura prometió ayudar con la parte técnica y administrativa. «Haré lo que sea necesario, señor», dijo Laura. Su lealtad era evidente. Discutieron cada paso, cada detalle. ¿Cómo presentarían la evidencia digital? ¿Cómo se lo dirían a la junta directiva y a los patrocinadores? ¿Cómo harían para que el doctor Vargas no pudiera escapar? ¿Cómo demostrarían el hackeo? ¿Cómo lo harían caer? Querían que la verdad saliera a la luz. Querían justicia. Carlos convocó una reunión muy importante. Fue una reunión general. Se celebró en la sala más grande del instituto, la sala de juntas principal. Había una gran mesa de caoba y muchas sillas de cuero. Todos los altos directivos estaban presentes. Los principales patrocinadores también estaban allí. La sala estaba llena. Había mucha expectación. El doctor Vargas también estaba allí. Se sentó con una sonrisa confiada. Creía que había ganado. Se veía muy elegante. Vestía un traje de negocios caro. No sabía lo que le esperaba. Carlos comenzó la reunión. Su voz era firme. Era una voz seria. «Hemos descubierto una grave situación en el instituto», dijo Carlos. Hizo una pausa. Miró al doctor Vargas. Doctor Vargas lo miró, sin entender. Luego, Carlos activó la pantalla gigante. Puso el vídeo de seguridad. La grabación del doctor Vargas apareció en la pantalla. Todos vieron al doctor Vargas manipulando el ordenador de Ana. Se oyeron susurros en la sala. La gente se miraba con asombro. Luego, Carlos mostró el informe forense digital. Las direcciones IP falsificadas, las transferencias de archivos fraudulentas, las firmas digitales robadas, los movimientos del doctor Vargas por el instituto. Carlos habló de la culpa del doctor Vargas. Explicó cada acción del doctor Vargas. Describió cómo el doctor Vargas había intentado destruir la reputación de Ana y la del instituto. La cara del doctor Vargas se puso pálida. Intentó justificarse, intentó decir algo, pero no tenía ninguna oportunidad. Las pruebas eran irrefutables, eran muy claras, no podía mentir. Él se rindió. Se derrumbó en su silla. Carlos despidió al doctor Vargas en ese mismo momento, en medio de la reunión. Su voz era fuerte y clara. «Doctor Vargas, su carrera aquí ha terminado», dijo Carlos. Su voz era fría y contundente. «Y probablemente su carrera en cualquier instituto serio. Su acto de sabotaje digital y traición es imperdonable. El inspector Ruiz le espera para una investigación formal». La seguridad entró en la sala. Eran dos hombres grandes. Se acercaron al doctor Vargas.
Doctor Vargas intentó resistirse, pero no pudo. Lo escoltaron fuera de la sala. La gente seguía susurrando. El escándalo era enorme. Algunos lo miraban con desprecio, otros con sorpresa, otros con alivio. Ana estaba allí, observaba la escena. Sintió una sensación de justicia. Se sentía vindicada. El proyecto que habían salvado Carlos y Ana fue un éxito rotundo. Fue el proyecto de reforestación. Las semillas germinaron. Los árboles jóvenes crecieron fuertes. El árbol madre se recuperó por completo. Floreció de nuevo. El proyecto fue un éxito sin precedentes. La reputación del instituto mejoró. Se disparó. La financiación para futuras investigaciones aumentó drásticamente. El doctor Vargas, además de ser despedido, fue investigado por la policía por fraude y sabotaje. Su carrera quedó destruida. La estrategia de Carlos y Ana había funcionado perfectamente. El instituto había salvado su reputación y había conseguido muchos fondos nuevos, gracias a ellos, y al conocimiento único de Ana. Carlos dio una gran rueda de prensa. Fue una conferencia muy concurrida. Había muchos periodistas, había muchas cámaras de televisión. Se celebró en un gran auditorio. Anunció el nombramiento de Ana. Ana estaba a su lado. Carlos anunció que Ana era ahora su socia y su vicepresidenta. Era la vicepresidenta de Investigación Botánica, Aplicada y Desarrollo de Nuevas Especies. La señorita Ana ha demostrado una dedicación inigualable, dijo Carlos. Su voz era orgullosa. Una habilidad excepcional y una integridad inquebrantable. Ella es esencial para el futuro de este instituto. Su conocimiento botánico, su intuición, su perspectiva son revolucionarias para la ciencia. Ana sonrió. La sonrisa era brillante, era una sonrisa de triunfo. La gente en la sala se puso de pie. Fue una ovación. Aplaudieron con fuerza. Algunos gritaron su nombre. ¡Ana! ¡Ana! Otros sacaban sus teléfonos para grabarla. Carlos invitó a Ana a una cena muy especial. Fue en el mismo restaurante donde se habían conocido por primera vez, el mismo lugar donde Ana había tropezado con las orquídeas, donde Carlos la había humillado. Pero esta vez, todo era diferente. Fueron recibidos con mucho respeto. El gerente, Carlos, se inclinó, les sonrió, les mostró la mejor mesa del restaurante, una mesa privada. El restaurante era elegante, la atmósfera era íntima, la luz era suave, la música era tranquila. Se sentaron, se miraron. Sus ojos estaban llenos de afecto, de amor. Durante la cena, Carlos pronunció un discurso muy largo. Era una disculpa, era una declaración de amor. Era muy sincero. Su voz estaba llena de emoción. Le dijo a Ana lo mucho que la amaba. Le dijo cómo ella había cambiado su vida. Antes de ti, yo era un hombre ciego, dijo Carlos. Su voz era suave. Solo me importaban los títulos, el prestigio, los descubrimientos, la ciencia fría. No confiaba en nadie. No escuchaba la verdadera sabiduría. No reconocía el verdadero talento. Eras la luz que necesitaba. Eras la planta que me faltaba para florecer. Se puso de rodillas. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. La caja era de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo. Era un anillo hermoso. Brillaba. Tenía un diamante grande. «Ana», dijo Carlos. Su voz temblaba un poco. «¿Te gustaría casarte conmigo? ¿Ser mi compañera de vida y de descubrimientos botánicos para siempre?» Ana se echó a llorar de felicidad. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eran lágrimas de alegría. No podía hablar. Asintió con la cabeza. Asintió muchas veces. «Sí», dijo Ana. Su voz era un susurro. «Sí, sí, 1.000.000 de veces sí». Carlos se levantó. Se abrazaron. Se besaron. El beso fue largo. Fue tierno. Fue lleno de emoción. Fue un beso de amor verdadero. Toda la gente en el restaurante empezó a aplaudir. Fue un aplauso sincero. La felicidad los rodeaba. Era un momento mágico.
Carlos y Ana celebraron, brindaron con copas de champán, hablaron de su futuro, de su amor, de la nueva vida que iban a construir juntos. Hablaron de botánica, de sueños, de nuevos proyectos de investigación. Todo parecía posible. 6 meses después, la boda fue hermosa. Se celebró en un gran jardín botánico. Había miles de flores, de todas las especies. El sol brillaba. El cielo estaba azul. Había muchísimos invitados. Todos sonreían. Clara estaba allí. Era la dama de honor. Miguel, el antiguo colega de Ana, también estaba allí. Laura, la asistente de Carlos, estaba en la boda. El inspector Ruiz, el jefe de seguridad, también asistió. Todos sonreían. Bailaron mucho. Rieron mucho. Se abrazaron. Carlos y Ana se veían radiantes. Él llevaba un traje de gala impecable. Ella llevaba un vestido blanco de seda. Era sencillo pero muy elegante. Intercambiaron sus votos, sus promesas de amor eterno. Se besaron de nuevo. Fue un beso largo. Todos aplaudieron con entusiasmo. Fue un día perfecto, un día lleno de amor. Fue el inicio de su nueva vida juntos. Las campanas sonaron. Los pájaros cantaban en los árboles. 2 años después. Ana era ahora una líder reconocida en el mundo de la botánica. El instituto había crecido de forma exponencial. Se había convertido en un referente mundial en investigación de plantas. Ella era la vicepresidenta de Investigación Botánica Aplicada y Desarrollo de Nuevas Especies. Había descubierto muchas especies nuevas. Dirigía grandes proyectos internacionales de conservación. Viajaba por todo el mundo. Firmaba acuerdos importantes con gobiernos y organizaciones. Se paraba en grandes escenarios de conferencias científicas. Su nombre era famoso. Su conocimiento era valorado. Era respetada. Era una visionaria. Carlos estaba muy orgulloso de ella. Iba a sus conferencias, la miraba con admiración, le daba apoyo incondicional. Trabajaban muy bien juntos. Sus habilidades se complementaban a la perfección. Él había aprendido a escuchar de verdad. Ella había aprendido a confiar. Estaban en su casa. Era una casa grande. Estaba en una colina. Tenía vistas a la ciudad. Y un jardín botánico personal. La casa estaba llena de vida. Tenían un hijo pequeño, un niño. Se llamaba Mateo. Mateo tenía 1 año y medio. Era un niño muy alegre. Siempre sonreía. Tenía el pelo castaño de Ana y los ojos azules de Carlos. Carlos estaba jugando con Mateo en el jardín. Le enseñaba los nombres de las flores. Mateo reía a carcajadas. Ana los miraba desde el porche. Sonreía. Era una familia muy feliz. La casa estaba llena de risas, de amor, de paz. Habían construido algo hermoso, algo que nunca imaginaron. Una noche, Ana y Carlos estaban sentados juntos. Mateo estaba durmiendo en su cuna. Estaban en el sofá de su sala de estar. Estaban abrazados. La luz de la luna entraba por la ventana. Empezaron a recordar cómo había empezado todo. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, dijo Ana. Su voz era suave. Tenía una sonrisa en los labios. Yo era una don nadie en el mundo de la botánica, una simple vendedora de flores en el mercado. Me humillaste en la galería. Carlos se rió. La risa fue sincera. Fue una risa de arrepentimiento. Fui un estúpido, dijo Carlos. Su voz era tierna. Fui un tonto. No veía nada. Estaba ciego por mi orgullo. No escuchaba la verdadera sabiduría. No reconocía el verdadero talento. Estaba obsesionado con los títulos. Tú siempre fuiste alguien. Yo era ciego. Tú cambiaste mi vida. Me enseñaste lo que es importante. Me enseñaste a ver la belleza y la ciencia en todas partes. Ana apoyó la cabeza en su hombro. Carlos le propuso un nuevo proyecto social. Era una idea muy ambiciosa y muy ligada al talento de Ana. Quería abrir una escuela de etnobotánica para comunidades locales, o para jóvenes con conocimientos tradicionales de plantas que no encajaban en la educación botánica formal. Quería darles una oportunidad.
proporcionarles una formación única, sin importar su origen, sin importar su dinero. Se llamaría la Academia de Sabiduría Verde. Quería ayudar a los que, como Ana, habían sido subestimados o rechazados por el sistema. Ana se emocionó mucho. Sus ojos brillaron. Sí, dijo Ana. Su voz era un susurro. Eso es hermoso. Eso es lo que siempre quise. Que el conocimiento de las plantas no se pierda. Hagámoslo. Quería que nadie más sufriera lo que ella había sufrido. Carlos dijo, la verdadera riqueza no es el dinero, no son los descubrimientos sin propósito, es la gente que te rodea y la sabiduría intrínseca que traen a tu vida, las almas que te hacen florecer. Ana asintió. Ella dijo, y saber tu propio valor inherente, sin importar lo que digan los demás, no tener miedo de ser diferente. Esa es la verdadera fuerza, y la verdad siempre florece. Carlos y Ana fueron a la habitación de Mateo. Lo vieron dormir pacíficamente en su cuna. Su pequeño cuerpo se movía suavemente con su respiración. Se abrazaron, se besaron, miraron a su hijo. Pensaron en el futuro, en todos los planes que tenían, en todo lo que habían superado, en todo lo que habían construido juntos. Estaban muy felices. La vida era buena, la vida era plena. Su viaje había sido largo, había estado lleno de obstáculos, había sido difícil, pero habían encontrado el uno al otro, habían encontrado la verdad, habían encontrado el amor y habían encontrado su verdadero valor. Su futuro se extendía ante ellos. Era un futuro infinito, un futuro lleno de felicidad y una vida plena de sabiduría y amor, donde cada hoja, por pequeña que fuera, encontraba su lugar en el gran jardín de sus vidas.